Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Que Jesús Eucaristía sea nuestra fortaleza, nuestro alimento. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos la gracia, Espíritu de Dios, de hoy entrar en comunión con Dios a través del Santo Evangelio, de hacer un auténtico diálogo, donde escuchemos la palabra de Dios y podamos responder con generosidad a su llamado. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, quiero recordarles la vocación profética que tenemos todos los cristianos. Porque es que a Jesús lo estaban confundiendo con Juan resucitado, o con Elías, o con uno de los antiguos profetas que había vuelto. Es decir, que tenemos que hablar de la profecía, tenemos que hablar del profeta. El profeta por excelencia, el profeta de profetas, pues fue Jesús, el que reunió en sí mismo toda la estirpe profética. Y por eso cuando toma el rollo el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a liberar, a sanar, a restaurar, dijo: hoy se cumple esta escritura. Por eso también en el monte Tabor Jesús aparece rodeado de Elías y Moisés, las dos grandes columnas proféticas del pueblo de Israel. Pues el profeta por excelencia es Jesús, pero Él en el bautismo, a cada uno de nosotros, al darnos el Espíritu Santo, al darnos esa unción profética con el crisma, que somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, hoy enfatizamos en la unción profética, nos está enviando, como dijo a los apóstoles: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Yo no sé si tú habías tomado en cuenta de que tú tienes naturaleza profética, que tú tienes un llamado profético, llamado que no va a ser bien atendido, porque el profeta tiene que hablar en nombre de Dios. Y regularmente el mensaje de Dios es un mensaje contrario al mensaje del mundo. Entonces este mensaje no cae bien. De hecho, como pasó con Juan el Bautista, el ejercer la acción profética me puede llevar a tener problemas tan fuertes que incluso pierda la vida. Sí, perder la vida. Hay mártires en esta época de la historia. Hay mártires que dieron la vida por Jesucristo, la están dando hoy. De pronto acá en el ambiente latinoamericano se vive muy bueno la fe católica, pero en otros lugares no es así. Bueno, de hecho en Nicaragua sabemos cómo están las cosas. Allí un obispo, la iglesia, está denunciando la opresión de un gobierno opresor, de un gobierno que maltrata al pueblo. Y la iglesia, en su acción profética, no se puede quedar callada. Allí, ejerciendo esta acción profética, pues vemos cómo están tratando a nuestros sacerdotes, a los cristianos en Nicaragua. Esto para decirte que ejercer la vocación de cristiano auténtico como profeta, pues no es fácil, trae problemas. Pero como dice la palabra de Dios, ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice San Pablo. Ay de mí si no anuncio la buena noticia que se me ha puesto en los labios. Hoy quiero, hermanos, convocarlos, llamarlos a meditar en esa condición que tal vez para muchos es nueva. Yo, profeta, yo pensé que profeta Juan el Bautista y Elías.
profeta todo bautizado, profeta todo católico, profeta todo aquel que escucha la voz de Dios y es enviado. Es enviado como el profeta a anunciar la buena nueva, a denunciar la oscuridad, a señalar el camino correcto. Y la acción profética, pues no tienes que ir muy lejos. Empieza en ti mismo. Deja que la voz de Dios resuene en ti y tome ventaja, para que de una vez por todas vayas rompiendo con el pecado, con las realidades del mundo y empieces a vivir según la voluntad de Dios. Y empieza a conocer de Dios. Empieza como el profeta que primero se retira al desierto, al encuentro con Dios, a comer palabra de Dios. Juan el Bautista se retiró al desierto y allí se alimentaba de miel silvestre y langostas, pero era escuchando la palabra de Dios. No es que fuera un desadaptado social, no, estaba en un tiempo de preparación. También este es el camino profético para ti. Si apenas vas empezando, retírate al encuentro con Dios, ve a retiros espirituales, lee la Biblia en casa, ve aprendiendo. Y en esa medida en que vayas aprendiendo y progresando, de forma natural la acción profética se hará efectiva en ti. Conozco un joven de mi pueblo que viene en un camino de conversión muy bonita y este muchacho, cuando yo le decía, bueno, yo te perfilo como predicador, decía, no, ¿cuándo, padre? Dije, ¿cuándo? Pues yo ya te he visto predicando y hablando de Dios. Ni cuenta se había dado. Yo en par de conversaciones que hemos tenido por ahí con otras personas, ya me había dado cuenta que apenas había oportunidad, él lanzaba palabras proféticas, pero ni cuenta se daba. Le hice caer en cuenta de que cuando uno se llena de palabra de Dios, pues inconscientemente en su vocabulario, en su conversación, va a introducir ese mensaje que ya ha aprendido, que está encarnando en su corazón. De este modo, resulta fácil ejercer como profeta. Si me nutro de la palabra, si voy pasando muchas hojas de la Sagrada Escritura, si voy prestando atención a la homilía cada día en la Eucaristía, de esta reflexión diaria, si llego a un encuentro auténtico con Dios, la acción profética brotará de forma natural, como el olor de la comida que ya está en su punto, huele bien, como la naturaleza que produce sus frutos y cuando tú percibes ese fruto maduro, lo cortas, porque la naturaleza te dice, ya el mango no está verde, está maduro, está en su punto. Es una bendición, queridos hermanos, cuando yo me lleno de Dios, cuando me reúno con Dios, cuando escucho a Dios, de forma natural, la palabra profética va a empezar a salir de mis labios. Ten valentía y empieza a hablar. No podemos ser perros mudos. Para que un perro que ladra y no es escuchado, que no puede ladrar, para que un católico ungido como profeta, que no profetiza, que no habla en nombre de Dios. Y profetizar significa ir con el amor de Dios a sacar de la oscuridad a aquel hermano que no distingue la derecha de la izquierda, que va por caminos de muerte y que nadie le ha dedicado un tiempo de oración, de evangelización. Esa persona puede ser tú. Empieza por casa. Empieza a evangelizar a tus hijos, a tu esposa. Empieza a evangelizar al vecino, al más amigo tuyo. Empieza a evangelizarlo. Empieza a hablar como profeta. La Biblia dice esto. Dios nos llama a aquello. Ve hablando de Dios. Y al que tiene se le dará. Al principio dirás 2 o 3 palabras. Con el tiempo habrá que decirte ya, démosle la oportunidad a otro. Ya estás hablando demasiado de Dios. Y eso le pasa al profeta. El profeta no puede hacer otra cosa que hablar de Dios. Por eso no piensen que está loca la persona, que ya todo es Dios, Dios, oración, Eucaristía. No, ese es el curso natural de una persona que ha aceptado a Dios en su corazón, que ha recibido su palabra. Pues ahora solo puede hablar palabra de Dios. Y es una exhortación bíblica, dice el apóstol. Si vas a hablar, si vas a tomar la palabra,
no hables tonterías. Si alguien toma la palabra, que hable palabra de Dios. Y si no, quédese mejor calladito. Hermanos, hablemos palabra de Dios. Dejemos que el fuego profético arde en nuestro corazón y que podamos ser ese que le incomoda la vida al Herodes, que le incomoda la vida, aquel que está en caminos tortuosos de muerte, para que el pecador no se acomode en su pecado y termine perdiéndose. La gracia del Señor con todos ustedes en este día, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.